Buenas tardes, licenciado. Es un gusto para mí poderme dirigir a usted por medio de esta herramienta. Le saluda Susan Mejía, estudiante de la carrera de Pedagogía y Ciencias Naturales con orientación ambiental. En esta oportunidad nos corresponde a nosotros como grupo exponer nuestro mapa mental con los temas de etimología de la educación, importancia de la educación y los tipos de educación. Dentro de ello, a mí me corresponde hablar sobre la etimología de la educación. Es importante resaltar que la etimología habla sobre la procedencia de un término, como en este caso lo es la educación. Para poder iniciar hablando, a mí me corresponde la primera idea principal que habla sobre el término latino que se le puede decir a la educación. En término latino se le atribuye educere o educare, que significa conducir fuera de o extraer dentro hacia afuera. Cuando hablamos sobre esta idea principal nos estamos refiriendo a la educación, la cual se entiende con el desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Una persona probablemente puede decir que no tiene capacidad o que se siente incapaz de hacerlo, pero todos hemos nacido con la capacidad y ahí donde entra la palabra educere o educare, que es educación, que nosotros podemos potencializar nuestras capacidades, hacer que lo que esté adentro, lo que tengamos oculto, pueda salir y podamos desarrollarlo prácticamente, como aquel que dice, no, yo no soy bueno para la lectura o no soy bueno para matemáticas. Quizás es bueno y puede ser bueno porque es una capacidad que el ser humano tiene o desarrolla. Ahora, ¿dónde está la parte o dónde entra el término educere o educare? En que el ser humano tenga la habilidad de quererla desarrollar. Ahí es donde se da la parte de la educación, de que nosotros querramos prácticamente aplicarlo. La educación es un término que nosotros traemos a relucir en esta oportunidad como parte fundamental del proceso de desarrollo del ser humano. Por medio de la educación, el ser humano conoce hasta dónde sus capacidades pueden llegar. Y creo que ahí es donde hace parte fundamental o hace relevante la importancia de la educación y los tipos de educación, porque no toda la educación va a ser dentro de un salón de clases, aunque claro, ya usted nos había resaltado de que la educación no es dentro del salón de clases, nosotros formamos a los estudiantes, sin embargo la educación inicia desde casa, pero pienso que es la vinculación que tienen los tipos de educación, la importancia de la educación con el término educación, que lo que trata de decir es que es potencializar al sujeto, o sea, permitir que el sujeto se desarrolle prácticamente y así desarrolle su capacidad prácticamente, ¿verdad? Tomemos en cuenta que nosotros tenemos la variedad de inteligencias múltiples, como también el uso de los hemisferios que pueden ser desarrollados y si ambos son desarrollados y aplicados, el ser humano puede ser muy competente. Todo está en el querer hacerlo. Por otra parte, también está el término latino de educativo, que bien es una vinculación al uso del verbo educar o educare, que lo que trata de decir es que es un proceso de transmisión o de transmitir prácticamente. Pienso que quizás esa es la vinculación que se le hace a la educación dentro de un aula y a la responsabilidad que le ponen los padres de familia al docente prácticamente, ¿verdad? Porque nos responsabilizan de la educación y de que los jóvenes salgan educados del centro educativo. Sin embargo, vuelvo y digo, ya en clases nos fue aclarado de que nosotros formamos prácticamente lo que ya en casa fue educado, solo estamos formando o terminando el proceso de formación y educación para con los estudiantes. Pero tal vez por la parte de la palabra educativo, del término etimológico educativo, que es transmitir, el proceso de transmisión,
es ahí donde se le da la responsabilidad al docente, porque se le atribuye al docente la transmisión de los conocimientos, aunque está de más resaltar que estamos en el nuevo paradigma donde ahora se le da la oportunidad al estudiante también y es una educación de doble vía. Yo aprendo del estudiante como el estudiante también aprende de mí, ¿verdad? O la metodología del aula invertida, donde también el estudiante juega un papel importante en la educación y bueno, no solo en esa metodología, sino que hoy en día nos ha quedado claro y lo manifiesta también el CNB de que la participación del educando es muy relevante dentro del salón de clases, ¿verdad? Vuelvo y digo, la etimología entonces, la etimología educativa o de educación radica en la palabra educare, educere, educativo, ¿verdad? Que educare, educere es la capacidad de desarrollar nuestras habilidades prácticamente, ¿verdad? Y el educativo que también es la premisa o el verbo de transmitir. Y ahí vuelvo y digo donde radica la responsabilidad que nos dan a nosotros los docentes al momento de recibir a la cantidad de estudiantes dentro del aula. Esta es mi pequeña participación, mi pequeña intervención en cuanto a las ideas principales establecidas en nuestro mapa mental. Y nuevamente reitero mi agradecimiento al licenciado por la oportunidad que me da por medio de esta herramienta poder ser partícipe de la clase. Muchas gracias.